Hoy día muchos países se encuentran en procesos de revisión curricular, actualización curricular, eh, principalmente para adecuar sus procesos de enseñanza al mundo que hoy día estamos viviendo. Esa es una cuestión fundamental, por una parte. Por otra parte, también porque han entendido que como países es necesario llegar y asumir un proceso de mejora de sus rendimientos académicos. Es necesario mejorar sus rendimientos académicos y al mismo tiempo preocuparse por la persona que están formando. Tenemos situaciones que llaman la atención, por ejemplo, Corea está poniendo hoy un énfasis en la formación de la creatividad y el pensamiento crítico, no solo el rendimiento académico, ¿verdad? Australia, otro ejemplo de país muy exitoso en términos de los rankings internacionales. Ellos comienzan un proceso de revisión curricular profunda y de actualización curricular profunda, grande, a partir de que ellos ven que necesitan adecuar su sistema educativo para los desafíos que van a enfrentar en el siglo XXI, cómo incorporarse en el mundo del sudeste asiático, mirando hacia allá con prioridad, o sea, cómo contextualizar al final sus procesos educativos con el mundo que nos toca vivir hoy en día. Todas son, por ejemplo, todas son iniciativas estatales. O sea, es el Estado el que asume la responsabilidad de actualizar los sistemas, el que se enseña, de poder establecer un piso común para todos, donde todos tienen que, donde se tiene que garantizar un cierto nivel de aprendizaje para todos los estudiantes. Entonces, hay un tema de equidad muy importante y de responsabilidad del Estado con esa equidad. Los profesores juegan un rol central en cualquier proceso de reforma curricular, porque son ellos los que la implementan. Si usted como país no involucra a los profesores dentro de ese proceso, puede estar seguro que va a fracasar, que no se va a implementar o los resultados van a estar muy lejos de lo que usted tenía planificado como Estado. Entonces, ellos juegan un rol fundamental, un rol central en el empoderamiento, en cómo ellos asumen y se sienten parte del proceso de desarrollo, de implementación y desarrollo del currículo. Sin ello es fracaso rotundo. En ese sentido, el currículo para ellos tiene que tener sentido y juega un rol fundamental, en términos de que tiene que ser quien les marca, quien muestra hacia dónde ellos tienen que caminar. Es una ayuda grande para ellos tener un currículum claro y nítido que les diga cuál es la meta que ellos tienen que cruzar con sus estudiantes, ¿verdad? Y eso lo piden muchos profesores. Muchos profesores, yo conversé aquí en Brasil con muchos profesores y ellos piden, ojalá tuviéramos un currículum. El currículum no tiene que decirles a los profesores cómo tienen que llegar a la meta. El currículum les muestra la meta, ¿verdad? Y el profesor es el que decide, desde su conocimiento de su localidad, desde el conocimiento de la realidad contextual en el que él está inserto y desde el conocimiento de sus propios estudiantes, cuáles son las mejores formas para llevar a ese grupo de estudiantes a cruzar esa meta, a llegar a ese destino que tienen que llegar, ¿verdad? O sea, si los va a subir un ómnibus o los va a llevar en taxi o va a tener que cruzar en lancha un lago o en bote un lago, eso lo va a decir el profesor de acuerdo a su contexto. El currículum no le va a decir eso, pero sí el currículum le tiene que mostrar claramente a dónde tiene que llegar para que él pueda tomar sus decisiones. Por eso él tiene que saber muy bien, tiene que estar absolutamente empoderado y consciente y compartir esa meta a la que tiene que llegar, ese camino para poder definir y trazar ese camino que él va a tener que recorrer para poder llegar ahí. Al momento de escribir, de redactar, cuando tú te sientas a hacer la tarea de escribir el currículo, un tema que es central vuelve a ser el saber para qué estás escribiendo, el saber qué es lo que quieres lograr. Teniendo claro qué es lo que quieres lograr, tú puedes tomar decisiones con respecto, bueno, esto me sirve porque me ayuda, en cierta forma, me permite que los estudiantes se conviertan en esas personas que yo estoy buscando, que se formen dentro del sistema de educación pública o dentro del sistema educativo en general, ¿verdad? Teniendo claro eso, teniendo claro ese perfil final al que quiero llegar, ese perfil de egreso, si tú quieres, cómo quiero que salgan, yo puedo establecer las prioridades y puedo ver qué cosas
qué materias, qué temas, qué habilidades son las que tengo que desarrollar, las que tengo que trabajar para poder llegar a buen puerto y cuáles en realidad, aunque parezcan a primera vista muy importantes, en realidad no lo son tanto. Y las puedo ir dejando de lado, puedo decir, bueno, mira, esto es lo central. Esto es importante, pero es importante porque hay una tradición en eso y lo tengo que considerar, pero no como parte del corazón de este proceso de desarrollo. Entonces, ese conocer las metas es un tema absolutamente central para poder planificar y definir un proceso progresivo a la hora de sentarme a escribir. Un tema que es sumamente central e importante para escribir un currículum es que tenga una progresión. El aprendizaje es siempre acumulativo. Tú siempre vas aprendiendo sobre lo que ya sabes. Desde que entras, ya sabes muchas cosas cuando tú entras al sistema escolar. Y sobre eso tú vas a ir incorporando experiencias, lecciones, muchas cosas que toda la experiencia escolar se va a ir incorporando a tu bagaje cultural y te va a permitir aprender. Entonces, el trazado de ese recorrido es muy importante que sea progresivo, que no sea un trazado plano, porque si es plano no aporta. Entre los temas curriculares que se debaten hoy en día y que aparece como un elemento importante, hay una, a mi parecer, falsa dicotomía entre competencias y conocimiento. Pareciera que tenemos que elegir, ¿verdad? Si vamos a enseñar solo, vamos a transmitir conocimiento o solo vamos a desarrollar habilidades. Bueno, es una falsa dicotomía porque tú no puedes desarrollar habilidades o competencias sin una base de conocimiento, ¿verdad? Entonces, necesariamente, tú tienes que considerar unos conocimientos que son sobre los que tú vas a trabajar, sobre lo que los estudiantes van a desarrollar sus habilidades, van a saber hacer cosas. Ahora, el ideal es que el currículum prepare a esos estudiantes para poder aplicar esos conocimientos en situaciones, ¿verdad? Para poder situacionar esos conocimientos que ellos están aprendiendo, que ellos están adquiriendo. En ese sentido no puede ser un currículum centrado solo en los conocimientos, sino que debe ser un currículum que les enseñe a aplicar esos conocimientos en su vida diaria, en su cotidianidad y en los desafíos futuros que ellos van a encontrar como personas en la sociedad, ¿verdad? Entonces, lo central, como decíamos antes, es qué habilidades, qué desarrollos de aprendizajes ellos van a tener que hacer. ¿Cuál es el camino de desarrollo que ellos van a hacer de algunas competencias y habilidades? Pero esas no van a ser sobre la nada, porque tú no puedes desarrollar, tú no puedes aprender a hacer algo sin una base de conocimientos que te permita hacer ese algo. Como también una base de conocimientos que tú no tienes idea cómo aplicarlo, no te va a servir absolutamente para nada. Por muy poderoso que pueda ser ese conocimiento en sí mismo, si tú no lo puedes aplicar, no sirve.